Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de biología. En esta oportunidad veremos los contenidos que desarrollaremos en esta clase de nuestra unidad número 6, que titula El cuidado de la salud. Veremos las enfermedades infecciosas, agentes infecciosos y etapas de una enfermedad infecciosa. Si vamos a hablar de enfermedades infecciosas, es importante definirlas. Las enfermedades infecciosas son una consecuencia del ingreso de agentes patógenos, los cuales deben tener ciertas condiciones para que se produzca, ¿no?, una infección. Normalmente las enfermedades infecciosas se dan por agentes infecciosos que pueden ser bacterias o virus, ¿no? Las bacterias se producen de manera asexual y algunas lo hacen con tal rapidez que puede crearse una nueva generación cada 20 minutos. Los virus, por su parte, no pueden reproducirse por sí solos, ya que están formados únicamente por proteínas y material genético. Para multiplicarse necesitan ingresar a una célula de nuestro organismo. Y así utilizan toda la maquinaria celular para crear copias de sí mismos dentro de ella. Una vez que la célula contiene muchos virus en su interior, esta explota, liberando más virus, los cuales a su vez van a infectar a otras células. Muy bien, para que se produzcan entonces las enfermedades infecciosas, hay tres condiciones: la fuente de infección, el mecanismo de propagación y la persona a ser infectada. En la fuente de infección suele ser un cuerpo o un lugar donde se encuentran los agentes patógenos, por ejemplo, el agua contaminada, alimentos infectados, excrementos, utensilios sucios, lugares húmedos, suelo u objetos oxidados. En el suelo, por ejemplo, sobreviven pocos virus y bacterias, pero existe una excepción. La bacteria Clostridium tetani es causante de una enfermedad mortal, el tétanos. Este microorganismo logra sobrevivir en condiciones desfavorables, por ejemplo, en excrementos de animales, gracias a que esta presenta formas especiales de resistencia, como las esporas. También en ambientes húmedos, como las duchas públicas, las piscinas. En estas hay gran cantidad de agentes patógenos, especialmente hongos, como los que se producen en el pie, llamados el pie de atleta, y el virus, como los causantes de la verruga de la planta del pie. El mecanismo de propagación. El mecanismo de propagación es el modo en el que un agente patógeno llega desde la fuente de infección hasta la persona que va a enfermar. Una enfermedad infecciosa es considerada contagiosa cuando se propaga con facilidad de una persona a otra, ya que el agente patógeno puede sobrevivir por largos periodos de tiempo fuera del organismo. Puedes contagiarte por contacto directo, cuando estás cerca de la persona enferma o has tocado objetos recién contaminados, o también por contacto indirecto. Por ejemplo, cuando una persona con una afección respiratoria expulsa al aire pequeñas gotitas de saliva al toser, hablar o estornudar, y tú respiras esas partículas.
Entre las enfermedades infecciosas más contagiosas están, por ejemplo, la gripe, la tuberculosis, la neumonía, la fiebre tifoidea, la hepatitis. Estas enfermedades son llamadas infectocontagiosas. Por otra parte, también existen enfermedades infecciosas que no se propagan con tanta facilidad, ya que el agente infeccioso solo puede sobrevivir por unos cuantos minutos fuera del organismo, para continuar el ciclo de transmisión. Este agente debe ingresar a fluidos corporales, como por ejemplo la sangre, ya sea de forma directa, como en el caso del SIDA, por ejemplo, o a través de un animal conocido como vector, por ejemplo, en la leishmaniasis, por ejemplo, ¿no? Estas enfermedades vamos a verlas a profundidad conforme vamos avanzando en nuestra unidad número 6. La persona a ser infectada contiene vías de ingreso de la infección. Estamos rodeados, por ejemplo, ¿no?, de una gran cantidad de agentes patógenos. Y las vías por las que ingresa la infección al organismo son varias. Por ejemplo, tenemos las vías respiratorias, que al inhalar microorganismos liberados al aire por una persona enferma, podemos contagiarnos, ¿no? En este caso sería tal vez el caso del resfrío, de la gripe, del mismo COVID, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Muy bien. Luego la vía dérmica, ¿no?, que es a través de la piel. Por ejemplo, cuando el cuerpo presenta alguna herida o quemadura, es vulnerable al ataque de microorganismos patógenos, como la bacteria causante del tétanos, por ejemplo. La vía digestiva. Esta quiere decir cuando se ingieren algún tipo de alimento de repente en mal estado o contaminado. Por ejemplo, con heces fecales. Y en este último caso puede ser que ocasione fiebre tifoidea, cólera o hepatitis del tipo A, ¿no? También la vía parental, que decíamos que puede ser a través de llagas, ¿no?, heridas, ¿no?, producidas también en la vía cutánea. Muy bien. También existen otras vías, ¿no?, que son la vía urinaria y la vía genital. En cuestión de la vía urinaria, los organismos patógenos ingresan a través de la uretra, causando infecciones urinarias, como la cistitis. Y la cistitis trata de una inflamación de la vejiga. La vía genital. Los agentes patógenos entran a través de los genitales. Generalmente, por ejemplo, el SIDA se adquiere por esta vía. Muy bien. Etapas de una enfermedad infecciosa. Existen 3 etapas principalmente. Una llamada la incubación, que se trata del proceso en el que se transcurre desde el contagio hasta la aparición de los primeros síntomas y signos. Los síntomas, por ejemplo, ¿qué son? Son aquellas sensaciones que son percibidas por la persona que se está enfermando, como malestar, ¿no? En este caso podría ser el dolor de cabeza, un sentimiento de debilidad de repente, ¿no? Y eso depende de la enfermedad que esté incubando prácticamente en nuestro cuerpo.
Entre los signos. Los signos son señales que se pueden medir o observar, por ejemplo, la fiebre. Y durante este periodo, la persona enferma es una fuente de infección, ya que porta patógenos que pueden transmitir a otras personas sanas. En cuanto a la duración del periodo de incubación, este puede variar desde horas y días hasta meses e incluso años desde que ocurrió el contagio. Por ejemplo, el tiempo de incubación de la gripe es de 1 a 3 días. El de la rabia es alrededor de 40 días. Y el del SIDA puede durar varios años. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente etapa, la etapa del desarrollo. Durante la etapa del desarrollo se manifiestan los siguientes síntomas, ¿no? O signos característicos de la enfermedad. El organismo del enfermo lucha contra los patógenos para recuperarse, poniendo en acción sus mecanismos de defensa. En este momento es muy importante cuidar del enfermo y también registrar los signos como son de la temperatura, el color de la orina, ¿no? Y la duración de esta etapa o de este periodo depende del inicio del tratamiento médico, de la forma en la que reacciona la persona enferma al tratamiento médico, de la gravedad de la infección. Por ejemplo, en el caso de la gripe, se desarrolla entre 5 y 7 días, ¿no? Esta etapa de desarrollo. Muy bien. La siguiente etapa, que es la etapa de la convalecencia. Esta se inicia una vez que el organismo ha vencido la enfermedad, pero se corre el riesgo de recaída o de contraer otras enfermedades. Y para que esto no ocurra, es imprescindible un adecuado reposo, una alimentación sana, evitar las fuentes infecciosas y seguir al pie de la letra las indicaciones médicas. En cuanto a la duración de esta etapa de convalecencia, varía según la enfermedad. Por ejemplo, la convalecencia de una gripe dura un par de días, en cambio la de la hepatitis puede extenderse un par de semanas. Como por ejemplo en el caso del COVID-19 también o del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces también la recuperación se extiende hasta a veces 2 semanas más después, ¿no? Muy bien. Pasamos entonces a el siguiente punto. Los grados de propagación de una enfermedad. En cuanto a estos grados, se refiere a que las enfermedades contagiosas pueden tener diferentes niveles de propagación. Y son 4 niveles: brote, endemia, epidemia y pandemia. El brote generalmente trata de la etapa inicial de una enfermedad. Por ejemplo, cuando algunas personas contraen, ¿no? Por ejemplo, cólera al consumir el alimento contaminado. O sea, solamente es algunas personas, ¿no? De algún lugar, nada más, ¿no? Y no es un lugar muy grande tampoco en específico, puede pasarnos a nosotros, ¿no? O puede ocurrir en otra circunstancia, momento y lugar, ¿no? Ese es el brote. Mientras que la endemia ya es una enfermedad que persiste años en un solo lugar. Por ejemplo, el mal de Chagas, que es una enfermedad endémica en América, ¿no? Esa entonces sería endemia, porque está específicamente en un lugar que es América. Muy bien. Luego pasamos al siguiente nivel, que es la epidemia. La epidemia es la aparición repentina de una enfermedad que se propaga rápidamente en una región.
Por ejemplo, el virus del ébola. Muy bien. Y el siguiente nivel, que es el más grande, se podría decir, que es el de la pandemia. Ocurre cuando la enfermedad se extiende a través de varios continentes. Puede ser, por ejemplo, el SIDA, como en los tiempos que ahora estamos viviendo, sería, por ejemplo, el COVID-19 o coronavirus, que por el grado de propagación que ha tenido esta enfermedad, ha catalogado el nivel de pandemia. Muy bien. En cuanto a las defensas frente a los agentes patógenos, en el ser humano hay 3 tipos de barreras defensivas: las barreras primarias, las barreras secundarias y las barreras terciarias. Entre las barreras primarias se encuentra la piel que cubre casi por completo todo nuestro cuerpo. Y si está intacta y sana, actúa como un escudo protector impenetrable para los agentes patógenos. Además que la renovación constante de las células de nuestra piel ayuda a la eliminación de agentes patógenos que se pueden encontrar en la superficie, ¿no? Pero si se trata de que nuestra piel tiene heridas, ¿no?, o ha sufrido alguna quemadura, esta puede ser susceptible al ingreso de microorganismos. Y entonces esta primera barrera puede ser vencida, ¿no?, por los agentes patógenos que pueden infectar nuestro organismo. En cuanto a las mucosas ya también, ¿qué son? Son las membranas que recubren internamente las vías digestiva, respiratoria y urogenital. Por ejemplo, el moco de las fosas nasales actúa como una trampa pegajosa en la que quedan atrapados gran cantidad de microorganismos que son eliminados por medio del estornudo, ¿no? Entonces, cuando estornudamos, cuando estamos en alguna circunstancia, ¿no?, un momento estamos y de repente nos dan ganas de estornudar, es parte de la defensa de nuestro organismo, porque una de nuestras barreras primarias, la mucosa de nuestras fosas nasales, en este caso, nuestra vía respiratoria, está haciendo una eliminación de agentes patógenos que pueden estar ingresando, ¿no?, y por nuestras fosas nasales y nosotros ni cuenta nos hemos dado, por ejemplo. Las secreciones. Por ejemplo, en se encuentran la saliva, las lágrimas o el sudor. Estas poseen sustancias bactericidas capaces de matar a las bacterias. Entonces, por eso es natural, es imprescindible estas secreciones, ¿no?, como la saliva, las lágrimas y el sudor. Entre las barreras secundarias, ¿no?, ¿cuáles se encuentran? Por ejemplo, estamos hablando de barreras primarias, secundarias y terciarias. En este caso hacemos de cuenta que el agente patógeno ha vencido esta primera barrera, ¿no? Las barreras primarias, ya sea la piel, las mucosas o las secreciones, las ha vencido, ¿no? Porque tal vez de repente la persona tiene alguna herida, decíamos, ¿no? O ha evitado estornudar de repente y entonces han podido ingresar por medio de las mucosas o por medio de la alimentación, tal vez ha logrado ingresar ese agente patógeno, ¿no?, venciendo estas primeras barreras. Entonces se va a encontrar este agente patógeno con las barreras secundarias. Y en las barreras secundarias entra en acción la segunda barrera defensiva, que se llama macrófagos. ¿Por qué? Los macrófagos son un tipo de glóbulos blancos que están presentes en nuestra sangre. Estos cumplen la función de eliminar a los patógenos. Primero los detectan, luego los fagocitan. ¿Qué quiere decir? Ingieren y destruyen en su interior. Entonces, por eso se llaman macrófagos. Si la zona alrededor de una herida está enrojecida, inflamada y caliente, duele y presenta pus, se trata de una sustancia formada por glóbulos blancos muertos.
llenos de restos de bacterias fagocitadas. Esto significa que están actuando las barreras secundarias de defensa. Muy bien, entonces eso ocurriría si logran atraparlas, ¿no? Entonces las ingieren y luego las prácticamente destruyen, ¿no? Este tipo de células blancas, de glóbulos blancos prácticamente que se encuentran en nuestra sangre. Muy bien, entonces haremos de cuenta ahora que esa barrera secundaria ha sido vencida, ¿no? Entonces los macrófagos han sido vencidos por este agente patógeno, entonces va a pasar a la tercera barrera, que se llama barreras terciarias. Y en este caso estamos hablando ya de los anticuerpos. Los anticuerpos son aquellos que forman las barreras terciarias, porque estos son producidos por un tipo de glóbulos blancos, los linfocitos B y T. Estos detectan cualquier sustancia o cuerpo extraño, como los virus o las bacterias, ¿no? Y el invasor es denominado antígeno. Inmediatamente los linfocitos producen sustancias especiales conocidas como anticuerpos para neutralizar a los invasores o bien para etiquetarlos como extraños para que sean fagocitados por los macrófagos, ¿no? Entonces, nuevamente, las barreras terciarias no actúan solitas, nos dicen, ¿no? Que actúan en equipo con las barreras secundarias también, ¿no? Para poder vencer al agente patógeno. En cuanto al reconocimiento de los antígenos, como les etiquetan prácticamente, ¿no? A los invasores de nuestro organismo, este recibe el nombre de respuesta inmune y tiene dos características, ¿no? Una que es específica y otra que tiene memoria. La específica quiere decir que para cada antígeno hay un tipo de anticuerpo y que el que tiene memoria se refiere a que los linfocitos fabrican anticuerpos a mayor velocidad y en mayor cantidad contra el antígeno, ya que lo conocen, ¿no? Ya saben su punto débil, por así decirlo, de ese antígeno, de ese agente patógeno. Así, una persona que ha tenido una respuesta inmune contra algún agente patógeno como un virus, ¿no? Se podría decir que es inmune a él. Por esta razón, la siguiente vez que el virus lo ataque, la respuesta inmune será tan rápida que no se producirá la enfermedad. Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a realizar las actividades de nuestro libro.